nosotros mismos también nos maltratamos. Entonces eso es lo que tenemos que estar cuidadosos. Y la misericordia parte desde ahí, desde las palabras, desde las cosas que yo digo y hago para tener armonía y ser fraterno con el otro. Yo le digo al Señor que me corrija y me dé su gracia para tratar con amor, para cumplir mis responsabilidades con amor a Él. A veces estamos pensando que todo nos va a salir bien, alguna cosita nos sale chuleca, pero entonces el Señor está ahí. Tengamos fe, siempre pidiendo la fe, la caridad. Muchas veces no hay forma de decirle a una personita, pues de darle dinero, pero de pronto le decimos alguna palabrita dulce. Hay uno que me llama abuela, por ahí. Abuela, pasa bien. Abuela, porque entonces de pronto uno lo ha saludado con cariño, y ahora que están ellos en esa tristeza, entonces hay que pedirle. Yo le pido al Señor el tesoro de una virtud de caridad. Eso me deja hoy la palabra, y el domingo la vamos a escuchar y en la homilía vamos a ponerle mucho cuidado a ver qué nos dice ahí a nosotros la palabra. Realmente lo que voy a hablar es, más que hablar, es una reflexión. Es invitarle una reflexión a cada uno de lo que está pasando en estos momentos en la actualidad. Pero lo vamos a llevar a la palabra en la Biblia, que es Habacuc. Yo les voy a repartir unos papelitos a cada una. Estos, digamos que yo le pido mucho a Dios a ver cómo podemos abordar e iniciar esto. Y lo que van a encontrar en estos documentos, en estos papeles, son muchas preguntas que hizo Habacuc frente a lo que estaba pasando en esa situación, en esa época, ¿sí? ¿Y quién es Habacuc? Habacuc es un profeta. Un profeta de los menores. Sí, el Antiguo Testamento. La verdad que Dios me mostró un camino y esa palabra me sacudió muchísimo. Yo dije, wow, esto parece como si estuviera pasando en estos momentos. Y yo empecé a hacer como una reflexión frente a eso. De esa palabra yo saqué varias preguntas que hacía Habacuc a Dios por toda la situación que estaba pasando. La que quiera empezar a leer lo que les repartí. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. ¿Cómo? No se aplica la ley, se pisotea el derecho. Una realidad de ahora. Ajá, por eso es muy... ahorita vamos a analizar eso. ¿Eso aparece ahí en la Biblia? Sí. Digamos que esas son frases que Habacuc decía y le cuestionaba. Y yo decía, pero por todo eso, mucha gente en este momento se cuestiona también. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, es algo muy bueno desde ese punto. Yo leo esto. Sí. Seguirán matando sin compasión a la gente. Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces todo lo que está pasando en este mundo matan por cualquier cosa, ¿cierto? Los robos, incluso hasta por los mismos medicamentos que nos dan y resulta que tienen unos efectos, los alimentos, las guerras, todas las amenazas, el insultar al otro. La inseguridad, psicológicamente, Lo que estábamos hablando ahorita, sí, que por eso es que se conectó mucho lo que vamos a hablar. Que mire que yo los analizaba todos y cada uno tenía como una cuestión, pero mire, es que no se reconcilia con el otro, las discusiones entre parejas, entonces ves que hay muchas situaciones. Listo, gracias. ¿O quién más quiere? El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Eso es verdad. ¿Sí entendieron ahí? El malo persigue el bueno. Y se tuerce la justicia. Es cuando le dice, ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Oigan,
esa es buena pregunta. Vuélvala a repetir, que esa es una de las preguntas que todos, yo sé que todos pasamos por esa. Vuélvala a decir. ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Eso todos nos toca, porque siempre esa es la pregunta que todos nos hacemos. Señor, pero pues, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué está pasando eso? ¿Pero por qué esta violencia? ¿Pero por qué sí? ¿Por qué pasa eso? Ajá. Sí. Exacto. Sí, eso es. Nosotros no tenemos ¿Por esa qué misma me capacidad haces de ver juzgar tanta también. maldad? Por todas partes No, hay pleitos. no tengo lo que sé. No, es la verdad. Eso es una cosa pues, Por no, todas no, partes hay pleitos y En luchas. el En trabajo, toda la humanidad. en el estudio, en la familia. En los En vecinos, el bus, en el bus, en la familia. Exacto. ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia? Sin que vengas a librarnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a estar en esta situación. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Cuántos de nosotros estamos? ¿Cuándo vienes, por Dios? ¿Cuándo nos vas a liberar de tantas cosas que están pasando? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Imagínense. Con la familia, bendito. ¿Hasta cuándo? Adelita, vuélvenos a leer para poder acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia? Sin que vengas a librarnos. Bueno, ya tenemos las preguntas, que son las preguntas bases para arrancar, digamos, a lo que vamos a llegar, que es la reflexión. Pero de esa reflexión vamos a reflexionar las palabras que el Señor Jesús, el Señor Dios, le respondió a Habacuc. Porque el Señor nunca se queda callado, Él siempre responde. Habacuc en ese momento estaba muy desesperado. En la palabra ahorita les voy a dar ya bien como los versículos. Él estaba muy desesperado por todo lo que estaba viviendo en esos momentos, mucha guerra. Imagínense cómo estaría el desespero, que decía, bueno, pero entonces, ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué? A ver la respuesta, o sea, estoy cansado de tanto lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y nosotros decimos lo mismo, es que estamos en lo mismo y cada vez peor, eso está muy cierto. Entonces, hay algo que me encanta de esta palabra y es la respuesta del Señor. Y que va mucho a lo que quiero invitarlos a que acojan esa respuesta como el ahora, el ya, el presente, es hoy. No, eso, aunque eso pasó hace mucho tiempo, pero el Señor me mostró, esto es hoy. Y eso te lo voy a dar para que les digas a las personas que así deben de ser. O sea, yo sé qué digo, pero no les voy a decir. Les voy a compartir digamos que unas claves, puntos claves de las respuestas que dio Dios en ese momento a Habacuc. Entonces también les voy a repartir las palabras claves y las vamos a analizar. Luego de que cada una las analicemos, las vamos a poner a leer desde la palabra y ya pues así ya empezamos como ya a darle un poquito de tranquilidad a esas preguntas y esas dudas. Cada uno tiene unas palabras. Esas palabras las resumí, digamos que todo lo que el Señor, porque el Señor responde muchas cosas. Ahí tiene muchas cosas, ahorita las vamos a leer bien. Pero quise sacar estas palabras claves, que esas palabras no se nos pueden olvidar frente a esas preguntas que nos estamos cuestionando día a día por todo lo que está pasando en estos momentos. Empecemos, ¿quién va a empezar? Observar. Observar. Es muy importante. El Señor le dice, observa, o sea, él dice mire, pero yo le puse un sinónimo de observar, o sea, mirar, observar, analizar. Para ustedes, ¿qué es observar? Pregunta abierta para todos. ¿Qué es observar? Mirar detenidamente y conscientemente, con concentración. Para mí observar es mirar lo que están haciendo, Poner atención. porque están haciendo esto, la actuación de las personas, lo que está pasando, pues primero observar. Ajá. Mira, muchas veces reuniones de chicas por ahí que uno va observando lo que hablan, cómo se comportan. Exacto. Observar, estar atento a lo que pueda sucediendo alrededor de ti. Centrar la atención en algo. ¿Quién más? Tener cuidado como con los acontecimientos que están pasando. Eso es observar. Sí, observar es, o sea, desde el análisis de la palabra es, como el Señor nos dice, mirar algo con mucha atención. O sea, es mirar algo con mucha atención.
¿para qué? Dice, bueno, ¿para qué va? El Señor me dice, bueno, observa, pero ¿y qué? O sea, yo observo y ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué? Para adquirir algún conocimiento sobre lo que está sucediendo. O sea, mucha gente juzga y una vez, o sea, ni siquiera se dio la oportunidad de observar lo que está pasando y inmediatamente tira. O sea, esto es la gente que es impulsiva, que piensa antes, que no piensa, o sea, habla y luego piensa. O sea, luego y luego mira, dice algo y luego observa. Y uno no puede decir algo sin antes observarlo, ¿cierto? O sea, el Señor es muy como con esa parte. O sea, primero detente, mira lo que está pasando. Entonces, en ese momento que nos dice, primero, en vez de hablar y decir, ay, que no sé qué, esas preguntas, en vez de empieza a observar qué está pasando en cada situación, lo que está pasando en cada país en estos momentos, por ejemplo, ¿cierto? Analizarlo con lupa y con lujo de detalles. También es observar para qué, o sea, mirar para qué, Señor, para identificar las señales y el signo de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir en esas situaciones el Señor? ¿Cierto? Eso es una de las cosas que no siempre decir, pero ¿por qué? No. O sea, ¿para qué me está haciendo que yo vea todo eso? Alguna cosa me tiene que estar mostrando. Entonces, eso es algo muy bonito que Él nos quiere decir. Primero mira, primero observa. Listo, ahí vamos dando el acertijo. Ahora, ¿qué más? Atento y vigilante. Atento y vigilante. ¿Qué es esa palabra? Que está prestando atención y vigilante ante lo que sucede. Parecido al observar. Sí, que es pendiente de él, Como pendiente. está pendiente de él. Uno puede observar y no atender. Sí, uno puede observar y atender, sí. Yo puedo observar y Para ustedes, ¿qué es vigilar? Por ejemplo, ahí habla de dos palabras juntas, atender y vigilar. Entonces, ¿qué sería vigilar? Es estar pendiente de todo. Estar vigilante ante una ante una Las situación. personas que están comprometidas con el Señor, pensamos en nuestras prácticas de piedad. Vigila si ya la hiciste, vigila, estás atenta, me he olvidado, tengo que hacer esto y sacas el tiempo. Vigilar. Yo pienso Sí, claro. que vigilar es como estar pendiente de todo, las de todo, personas de todo. que lo rodean a uno en la parroquia, en la comunidad. ¿Qué es atención? O sea, Dios lo que nos quiere decir es, listo, ya colocaste tu voz, ya miraste lo que está pasando ahora, de esa mirar, no decir, ay, sí, es por decir algo, está pasando, hubo un terremoto en estos momentos hubo un terremoto en Turquía. Lo observaste, pero seguiste. O sea, no pensabas, ay, sí, que pesar, ya. O sea, eso es mirar. Y no hace nada ni siquiera. O sea, exacto, es sin detener. Ahora lo que se hizo, bueno, ya miraste, ahora sí, atiende. Entonces, ¿qué es atender para él? Es poner atención en lo que se está escuchando, en lo que se está dando en esa información en ese momento. Es escuchar. Atender es escuchar lo que está pasando, lo que la gente está diciendo. Mire que es diferente uno observar, hay una situación, ay sí, uno se la imagina, ¿cierto? Uno se imagina una situación, puede ser, ay, me están peleando, pero mentiras que están robando. Uno puede suponer, pero si usted está observando, pero está poniendo atención, está ya un poquito más, exacto, ya está más profundo lo que está pasando en ese momento. Yo me puse a observar. A observar pues quiénes eran los que estaban ahí. Había un carro grande, un motorizado en un piso, 2 policías y un carro verde ahí de esos de accidentes. Eso a mí me tocó fue observación. Yo me dediqué a observación porque el bus y yo, entonces Sí. ya vi lo que pasaba. ¿Observaste? Observé. Ajá. Entonces, la atención, entonces ahí lo que decía, hay que estar escuchando lo que también las informaciones, también es importante también estar como muy pendiente de lo que sabe, lo que pasa en la situación, ¿cierto? Ahora, vigilar es que nos dice el Señor, es estar pendiente de los acontecimientos, ¿para qué? Para evitar que nos coja desprevenidos, porque puede ser son señales para uno también.
muchas veces hay, por decir lo que está pasando, lo de Rusia con Ucrania, ¿cierto? Uno observa, escucha, pone atención a las noticias, lee, luego de ahí, ¿qué tiene que hacer? Vigilar. ¿Por qué? Porque si uno, ¿y cómo vigila? Ahorita vamos todo tiene un orden. Pero esos son los órdenes que el Dios le dice a Habacuc. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús siempre decía a sus discípulos, estén vigilantes? Sí, señora. Y mire que estamos hablando de Habacuc y es otra época. No, pues sí. Entonces, mire que el Señor siempre está ahí, o sea, uno tiene que estar muy analizando mucho las palabras claves del Señor. O sea, siempre es atender, mira y vigila. Porque los discípulos decían, prácticamente ponía a mirar, a los discípulos también les decía lo mismo. Miren, observen, estén atentos y estén vigilantes. ¿Sí? Entonces ahí vamos descubriendo lo que nos quiere decir el Señor. ¿Cuántos se acostaron ese día? Se acostaron sin siquiera pedir perdón a Dios. ¿Cuántos se acostaron sin haber orado? ¿Cuántos se acostaron ese día como un animalito y ahí quedó? Vea el padre Javier que iba a creer que él estaba ya en el cementerio desde el domingo. Que yo está ya en el cementerio, en la iglesia que fueron de lunes. Que iba a pensar él a 8 días, estaría bien tranquilo. Marlene, ¿qué palabra les toca a usted? Esperar y orar. Esperar y orar. Mire que todo, ve, y vea, lo repartí así, sí. Sí, señor. Esperar y orar. ¿Qué es esperar? Esperar. Tener paciencia, esperar. Que casi siempre dicen que esperar es muy maluco, pero a veces pues de pronto, si uno se pone a esperar un bebé, cuando la mamá que está esperando un bebé, O alguien en La esperar es como darle tiempo a las cosas de que se realizan. Ajá. Muy bien. esperar que venga Esperar un deseo, un anhelo que uno quiera tener. Por ejemplo, la sanación de una enfermedad, un empleo, que un hijo cambie. Que llegue alguien que espera con mucha ansiedad. O Sí, que llegue a uno una resolución de un problema que está viviendo. Exactamente. Esperar con paciencia, recuperación. Muy importante, así es. Lo que Dios nos quiere poner es creer o saber que algo va a suceder. El Señor que siempre dice también esa palabra, espera. No es el momento, espera, no es el momento. Pero uno tan impaciente, uno siempre quiere hacer lo que uno, o sea, uno siempre quiere hacer lo que uno quiere, o sea, no se pega a la voluntad de Dios. Entonces siempre eso uno es desesperado. Por eso le decía a Dios a Habacuc, pues espera, que todavía no llega el momento. Va a llegar, pero espera. Primero, entonces que lo vuelve y lo remite, vuelve y lo dice. Primero observa, después atiende, después sea vigilante y espera. Si uno hace eso, entonces empieza a tener esa calma para esperar en el tiempo que Dios quiere. Elizabeth, la esperanza de una relación total con la fe. Ajá. Vemos ahora que el Señor le prometió que le tocó vivir y habitar la tierra prometida. Y no le tocó, esperó, pero entonces murió y el pueblo de sentir los que vivieron esa situación maravillosa, ¿cierto? Entonces a veces uno puede que no le llegue ni lo que uno está pidiendo, pero van a llegar seguramente ni los que están justo a la descendencia. No es para uno, para otro. ¿Y por qué hicimos orar? Porque si uno ora, espera. O sea, la oración nos lleva a esperar. ¿Sí? Entonces, mire que las dos tienen mucha relación. Si no oramos, nos desesperamos. Así de sencillo. Si uno, ¿por qué la está tan desesperada? Porque no ora real, no ora. Porque todo el mundo está pendiente de otras cosas. Entonces piensa que con el trabajo, piensa que yendo a rumbear, diciendo que tantas cosas que nos pone el mundo, vamos a tener la paciencia, poder esperar algo que uno desee, pero eso es una mentira. Eso es algo que nos quiere imponer el mundo, el gobierno, la publicidad, todas muchas cosas que se van poniendo ahí y va obstaculizando las cosas. Cuando necesitamos, no más. No te acuerdas del Señor todos los días, de saludarlo, no es el momento, yo voy a rezar.
Así es, por allá. Paciencia. Ah, ¿vio? Vea la paciencia. Vea, todo como... Sí, pero ahí tan charo, yo no lo puse así. ¿Para qué es paciencia? Esperar. La paciencia tiene... Sí, ay, vale. Es vivir con calma el acontecimiento, que esperamos que próximo día. La mayor que es la paciencia. La paciencia es esperar con esperanza. Sí, tiene que ver, pero O sea, la paciencia no la tiene todo el mundo. Todo el mundo. Si yo les contara lo que es la paciencia para Dios, en este caso con Abacú y para nosotros, para responder a tantas preguntas. Muy válido todo lo que dicen. Si con paciencia Sí. no se alcanza. Pero hay una clave muy fundamental y la paciencia es una clave parte de todo eso que estamos viviendo. La paciencia para Dios es tener la capacidad para sufrir. Ojo, capacidad para sufrir y tolerar las desgracias y las adversidades, cosas molestas y ofensivas, sin quejarse, con calma y tranquilidad. A mí me llama mucho la atención. ¿Se vieron cómo es? Ajá. La palabra, me parece que es en la segunda carta de Pedro, parece que dice que la paciencia es la salvación nuestra. La paciencia de Dios es la salvación nuestra. Yo todos los días cuando oro, le digo, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, que es nuestra salvación. Todos los días yo le repito eso al Señor. Ajá. Pero es la capacidad para sufrir y tolerar desgracias, sean que nos toquen ver o que nos pasen a nosotros, adversidades y cosas molestas y ofensivas. Eso que de pronto alguien dijo una palabra que no nos gustó, eso me molestó. Entonces reacciono y no tengo paciencia, ¿sí? Sin quejarse. Porque muchas veces, no, mire todo por eso mire lo que le decía, Abacú se quejaba todo el tiempo a él, pero mira, pero es que vea, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Le decía, ojo, sin quejarse y esperar. Entonces vuelve y le señala todos los pasos. Elizabeth, no solamente Habacuc se quejó, se lamentó, también Elías. Ay, Jeremías también. Todas las reclamaban. Sí. Por eso hace parte del ser humano, o sea, nosotros no somos perfectos. Para eso es que existe la oración, porque por eso la oración es tan importante y clave para que nos dé esa capacidad para poder enfrentar esas adversidades. Ahora, la paciencia muy ligada a la resiliencia. No sé si saben qué es resiliencia. Resiliencia. Para mí es una palabra muy importante también para ese momento. Y es muy difícil de entender. No es tanto saber aguantar, es poder ver una situación difícil en algo positivo. Por decir algo, les voy a dar un testimonio mío. Por ejemplo, la adversidad más difícil que yo he enfrentado en mi vida es perder a mi bebé, a un hijo. O sea, qué madre no es difícil perder a un hijo. Entonces uno empieza a lamentarse, ay, no sé qué, pero ¿por qué? Entonces cuando ya uno dice el para qué, o sea, es una situación adversa para mí, pero Dios me dice, pero mira, o sea, véalo de otro punto de vista. O sea, ¿qué te quiso enseñar? Eso que te pasó a ti negativo. Entonces ahí uno empieza a analizar y hace un proceso con la oración, con el apoyo también. Entonces uno ya lo ve de otra manera, es esperanza. Todo el mundo dice, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué bobada? ¿Cómo hay que esperar? Hay gente que no, porque no entiende. Lo mismo que pasa con la muerte. Lo de mi papá, por ejemplo, yo lo veo diferente. Yo dije, gracias a Dios no sufrió. Y tampoco sufrimos nosotros. Es más, decimos, por Dios, vea todo lo que está pasando en este momento, en este mundo. Mi papá hubiera aguantado con tantas cosas, o sea, es la crisis de la salud que está pasando en estos momentos. Entonces, es ver una situación en positivo. Resiliencia. Trae una recompensa. Ajá, exactamente. Entonces yo en este momento después de la realidad.
Para ti debió ser durísimo perder el bebé y tomar las condiciones como nació. Que bendito a Dios que esté en el cielo. Entonces ahora tienes allá un angelito, allá, como sabes que me llamo un angelito del cielo, rogando por ti, por todos los familiares. Y qué dicha que tuvo el niño y se salvó. Que yo, a mí me preguntaban pues en estos días que horror uno perder un hijo, ¿cierto? Y digo yo pues que a mí yo no resistiría, pero que sabiendo yo que recibió el sacramento de la confesión y que como hijo que estaba en gracia de Dios, los que estaban en gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, qué consuelo, ya se fue allá a disfrutar de la vida eterna, aunque tiene que pagar el purgatorio mucho. Sabemos que una persona que está en pleno pecado y de repente se murió, que se va a arrepentir, que se va a arrepentir porque si uno para todo es como calma, como esa... Pero es que el problema es que uno no puede decir porque es que Dios es infinito y uno no sabe cómo vive esa persona. O sea, lo digo es porque Dios siempre es tan misericordioso que siempre va a le va a dar esa carta abierta a la gente que muere así. Y acuérdense que Él nos da la libertad de decisión. Te muestra un camino de salvación, pero o si quieres, ya como... Entonces, te dan esa carta libre. Hay gente que el alma decide otras cosas porque está tan aferrado al mundo que se queda aquí y se queda esclavo, pero no porque Dios lo quiso, no porque esa persona está tan apegado a tantas cosas y no resolvió tantas cosas que se queda acá. Entonces, por eso es tan importante la misa, la Eucaristía, orar por esa persona para que salga y pueda tomar eso, porque Dios nunca cierra puertas, es el alma el que cierra la puerta. O sea, porque también he investigado muchas cosas de eso y uno se da cuenta pues de cómo pasan cosas de los procesos de allá. Ahora, una cosa importante, yo no quiero que ustedes piensen que capacidad de sufrir quiere decir que yo me tengo que dejar pegar. Porque hay gente que lo malinterpreta, ay, es que la religión dice eso, que es que entonces usted aguante, no, tampoco, porque primero es el autoestima, es el amor propio. Me parece que Dios nos dice, respeta tu templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder sobrellevar todas las situaciones que nos presentan. Entonces, la capacidad de sufrir, sí, pero también con la capacidad de amarme a mí misma, porque también tengo que cuidar lo que Dios me dio. Con esperanza. Sí, entonces, con la esperanza, exacto. Por allá. Fidelidad. Esa es otra cosa. ¿Qué es fidelidad? Ser fiel al otro, a Dios sobre todo. Ser constante. Ajá. Va, muchachos, ¿qué es la fidelidad para Dios? Es la firmeza y constancia de ser seguros en el amor de Dios que nos da. Ya. Porque hay gente que con cualquier cosita así no me lo paso la religión, pues es que me está mandando nada. O sea, si usted no está firme y no está seguro del amor que Dios le tiene a usted, estamos fregados. O sea, por eso entonces la impaciencia, el desespero, entonces hay un retroceso ahí detrás y se va para atrás. Es firmeza y constancia de qué. Y seguridad en el amor de Dios. Y seguir los mandamientos. La fidelidad tiene que ver con el seguimiento de los mandamientos. Importante. Por acá, la última. Fe, esperanza. ¿Qué es la fe? Es la certeza de Creer. Creer en que, oiga, eso es importante para lo que estamos viviendo, es creer en que sí, así va a ser, o sea, si Dios dice que Él va a llegar, Él va a llegar. Claro. Pero ¿qué pasa? Espera, mira y vuelve y otra vez nos retoma al otro. O sea, siempre nos hace como el paso a paso para poder entender y cómo enfrentar lo que estamos pasando en este momento, ¿sí? Oiga, es otra cosa, la fe es no poner en duda su palabra por causa de lo que se está viendo en el mundo. Ay, vea, Oiga, importante, es no poner en duda la palabra de Dios por causa de lo que se está viendo en el mundo. ¿Cuánta gente no está dudando de Dios en estos momentos? Ay, pero es que yo veo esto, pero a mí lo que está pasando allá, veo los terremotos y la gente se muere y se muere, y Dios, ¿qué? A ver, ¿dónde está Dios? A ver, acá.
No sé si han visto, pues, o sea, hay mucha... Y empieza, entonces, ¿pero por qué? Porque no están haciendo el paso a paso y es muy normal, no lo ¿Cuál podemos es la juzgar. causa? ¿Por causa de qué? Por la causa de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso, ¿pero por qué pasa eso? No los podemos juzgar, porque es entendible si no saben el paso a paso. Si nosotros nos desesperamos ahora una persona que es ignorante y no sabe cómo es un proceso para llevar a cabo todo lo que está pasando, se va a desesperar y se va a refugiar seguramente en otras cosas que no le va a llenar, que supuestamente le llenan el alma, pero no, es un espejismo, ¿cierto? Y la esperanza es confiar en Dios, confiar en su palabra, para que realice lo que Él desea. Si Él dice esto, así es, confía. Ya es que no hay más que decir. Ya terminando con esto, espero que les haya quedado claro el proceso para poder entender todo lo que está pasando. Ahora voy a leer. Va a terminar con esta palabra y espero que la reflexionen en sus casas, las tengan ahí en el... Muy importante. Habacuc. Sí. Es el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Habacuc es con B grande, sí. Y H. Dice así en la siguiente forma. Capítulo 2. Del 1 al 4. Capítulo 2. Del 1 al 4. Es cortico, aunque ustedes van a mirar ahí también, o sea, deleítense. Cuando tengan su tiempito, deleítense en leerle, porque ese capítulo de abajo es muy cortico, apenas tiene como dos paginitas nomás. Ese libro es muy cortico. Es muy cortico. Miren lo que dice acá. Mira, aquí van a dar todo lo que les dije. Dice, estaré atento. Aquí es la respuesta que le dio Habacuc al Señor. Dice él, estaré atento y vigilante, como lo está la centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor le dice, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Dice, aún no ha llegado el momento de que se cumpla esta visión, pero no dejará de cumplirse, Dice, tú espera, tú Habacuc espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero a los justos vivirá por su fidelidad a Dios. Esa es la para Dios, respuesta. un día como 1000 años. 1000 años como un día. Y nosotros somos los desesperados. Es conclusión. En la actualidad. ¿Cómo se Orar. Orar. Paciencia. No desesperarnos. Tener fe. Y confiar de que el Señor va a actuar. Ajá. Y que en eso está el corazón. Si lo tenemos a Él, podemos sufrir, que pueda pasar y que pasan muchas cosas, pero tenemos al Señor en el corazón y vamos a vencer nosotros. ¿Por qué? Porque Él está en nuestro corazón. Y nos viene a botar Con la seguridad con la que Jesús está conmigo, soy capaz de aguantar. Eso es.